Juan 16 del 1 al 7. Juan 16 del 1 al 7. ¿Cómo vamos en el discipulado de Cosmovisión? Otras veces empezamos los discipulados un poquito más tranquilos, así como que dicen, la primera clase está aburrida, no estuvo muy pesado. Creo que esta vez fue al revés con todo. Ya empezamos un poquito después más tranquilo y vamos a andar así, sobre todo confrontando nuestras vidas. Hoy mucho de lo que mencionamos en Cosmovisión lo vamos a retomar en esta enseñanza. No voy a hacer mención, pero cuando usted la esté escuchando se va a dar cuenta. Muchas gracias, hermana, y va a saber a qué me refiero. Y si los que no saben ni con qué se come Cosmovisión, pues lleguen la mañana. Aquí lo estamos tomando a las 10:30, el discipulado. Juan 16 del 1 al 7, dice la escritura: estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al Padre, voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me voy, se los enviaré. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a dar gracias a nuestro Dios maravilloso. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde en la cual nos permites escudriñar tu palabra, en la cual nos permites entender, renovar nuestra mente por medio de la palabra, mi Dios. Te ruego, Espíritu Santo, que así como inspiraste esta palabra, una vez más la lleves de nuestra mente a nuestro corazón, que nos confrontes, que nos exhortes, que nos levantes, que nos consueles con tu palabra, mi Dios, pero sobre todo que nos hagas por medio de todo ello a la imagen de Cristo. Aquellos que estamos apáticos, aquellos que estamos indiferentes, aquellos que tenemos esa no querer escuchar la palabra, sé tú moldeándonos, mi Dios. Tu palabra nunca regresa a ti vacía. Si ha de romper el día de hoy algún corazón, que así sea, mi Dios. Si ha de moldear otros, que así sea, pero sé tú obrando siempre en nuestras vidas, precioso Rey. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. A partir del día de hoy vamos a comenzar a estudiar el 16º capítulo del Evangelio del Discípulo Amado. Ya comenzamos el capítulo 16, llevamos 110 enseñanzas con la del día de hoy, Antes de entrar en materia, antes de que empecemos a desglosar versículo por versículo, es necesario aclarar algunos puntos para abrir nuestro panorama y comprender mejor los pasajes que encontramos en este capítulo. Este capítulo, quiero que entienda y no se desconecte, sigue narrando las palabras de Jesús en el camino del aposento alto al huerto de Getsemaní en el torrente de Cedrón. Siguen los discípulos en camino. En el capítulo 13 terminó cuando dijeron salgamos, vámonos de aquí. Hasta el capítulo 18 todo acontece en medio de ese caminar. Estamos, como ya lo hemos dicho, a unas cuantas horas de que llegue la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Y si somos cuidadosos al leer este capítulo, nos daremos cuenta que hay un cambio gradual, pero sí evidente en las palabras del Señor Jesús. Si tú lo vas a notar, hay algunos cambios graduales, pero sí se muestra evidente que el Señor cambia el tema. El carácter de su discurso va cambiando poco a poco, de una palabra de advertencia a una palabra de predicción. El capítulo 16, que es el que vamos a estudiar, habla acerca de lo que va a suceder. De hecho, así como el capítulo 14, el tema central es palabra de aliento. El capítulo 15, el tema central es advertencia a permanecer, advertencia contra el mundo. El tema central del capítulo 16 es predicción. Jesús se la pasa prediciendo todo lo que va a pasar. Las palabras que resaltan en este capítulo son en tiempo futuro. Tú vas a leer que viene en tiempo futuro: expulsarán, enviaré, convencerá, guiará, glorificará. Jesús se la pasa hablando de predicciones que se cumplen. Sin embargo, entre el capítulo 15 y 16 no hay una división brusca o muy marcada
como si hay en otras ocasiones. Tú puedes leer otros capítulos y dice, y fue y llegaron y durmió. Y en el siguiente capítulo dice, y al día siguiente Jesús salió. Entonces te das cuenta que es un cambio muy marcado, que te marca lo que pasó, y a partir del siguiente capítulo es otro cantar. En el capítulo 15 a 16 la transición no es así. El cambio del tema es gradual. Poco a poco el Señor los va llevando, pues nuevamente trata temas que ya había visto el Señor. El pesar de la partida de Cristo, el consuelo de la oración eficaz, la persecución y el odio del mundo, son temas que ya vimos en el capítulo 14 y 15 y que sin embargo el Señor vuelve a retomar, pero con un enfoque diferente en el capítulo 16. Eso es lo que sí vemos, que hay un énfasis diferente. En los capítulos anteriores, el Señor Jesús habla acerca de la reacción de los discípulos, lo que ustedes como discípulos deben de hacer cuando lleguen estas situaciones. En el capítulo 16, lo que nos habla Jesús es lo que el Dios Trino predice, lo que el Dios Trino va a hacer por sus discípulos ante este ambiente de odio y persecución. Tenga todo esto en mente, porque conforme vayamos avanzando, usted se ha dado cuenta, cuando empezamos un capítulo le doy una introducción parecida, y cuando vamos a medio capítulo le digo, ¿se acuerda que este capítulo así? ¿Se acuerda que esto así? Pues vamos a tener lo mismo en esta enseñanza. Con todo esto en mente, vamos ahora sí a escudriñar verso a verso. Versículo 1, 16:1, vamos ya. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. ¿Qué cosas? Sabemos que el Señor, cuando dice estas cosas, se refiere al contexto inmediato anterior. ¿Qué es lo que les acababa de decir en los últimos 10 versículos del capítulo 15? Les acababa de decir que el mundo iba a odiar a los cristianos, iba a odiar a Cristo, que el mundo odia a Dios mismo. Jesús les ha dicho todo esto para prevenir a sus amigos. El siervo no sabe lo que hace su Señor, en cambio los amigos sí lo saben. Por eso es que el Señor dice, estas cosas les he dicho para que sepan. Les está reiterando, oigan, los estoy tratando como mis amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero ustedes son mis amigos. Quiero que estén enterados de lo que va a pasar. Si el Señor no hubiera predicho estos acontecimientos, los discípulos habrían sido tomados por sorpresa. Corrían el riesgo de desalentarse y desanimarse en su caminar con Cristo cuando llegara la ola de terribles persecuciones que se avecinaban a sus vidas. Si Jesús no les hubiera advertido, los discípulos se hubieran comenzado a preguntar si era realmente verdad que Dios controla todo en el universo. Que es verdad que Cristo tiene el control de mi vida. ¿Cómo es posible si ve todo esto que me está sucediendo? Pero ellos tenían en mente y dijeron, ya me lo había advertido mi Señor Jesús. Si el Señor no les hubiera advertido, habrían pensado, es que yo esperaba más de ser cristiano, pero ve, doy mucho y recibo poco. A fin de impedir un desengaño que llegara a dar fruto, o que llegara a dar a luz un tropiezo en la fe, el Señor les dice todas las cosas por adelantado antes de que ocurrieran. Así los discípulos y nosotros, porque esta palabra también es para nosotros y se lo he dicho aquí muchas veces, no significa que no se lo pueda repetir, no significa que no podamos ayudar, dar consejería, apoyar en los momentos de tribulación, pero se los hemos dicho muchas veces, usted no está aquí para su mejor vida hoy. El cristianismo no es para que le vaya bien y bonito en todas las áreas de su vida. Quiere una iglesia así, busquen cualquier otra iglesia. La mayoría de las iglesias hablan de ese tipo de mensaje. Aquí el mensaje es cristocéntrico. Se los hemos advertido muchas veces. Tú estás en Cristo Jesús, vas a vivir persecución, vas a vivir odio por parte del mundo, vas a vivir odio por parte de aquellos que no conocen a Cristo. De esta manera el Señor les advierte para que los discípulos sepan que no solamente la traición de Judas, que no solamente la salida de Jesús, sino también el odio del mundo están incluidos en el plan perfecto de Dios para el progreso de su salvación. El buen apóstol Pedro lo entendió a la perfección. Se nota en sus escritos. Primera de Pedro 4:12. Deja ahí tu separador porque vamos a regresar inmediatamente. Pedro lo entendió a la perfección. Porque cuando escribe su carta universal, les dice a los cristianos amados,
No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Se ve que las palabras de Jesús, una vez que Pedro entendió, una vez que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, entendió lo que Jesús les había dicho. En ese momento, a partir de ese momento, llega el día en que escribe su carta y dice: oigan, no se sorprendan cuando venga tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, muerte a su vida. Esto es algo que, si verdaderamente eres cristiano, te tiene que ocurrir. El Señor prosigue en el versículo 2. Regrese ahí a Juan 16:2. Poco a poco vamos a ir tomando el tema central. Se liga todo con el tema central del día de hoy. El Señor les dice: los van a expulsar de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los asesine pensará que le está rindiendo un servicio a Dios. El odio violento de los judíos se iba a manifestar en contra de los discípulos en el acto más impactante de que un judío de la época podía recibir. ¿Cuál era el peor castigo moralmente hablando que podía recibir un judío en la época de Jesús? Ser expulsado de la sinagoga. Sí había azotes con varas, pero todavía ellos consideraban mucho más impactante ser expulsado de la sinagoga. Cuando hablamos de la sanidad del ciego de nacimiento en el capítulo 9, entendimos que el peor castigo moral que podía recibir un judío en esa época era la expulsión final y definitiva de la sinagoga. Había veces que los expulsaban por un periodo de tiempo, pero llegaba el momento en que decían: no más, no puedes venir aquí. Las sinagogas eran los lugares especiales de reunión donde se juntaban los judíos que no podían trasladarse al templo. En las sinagogas no había sacrificios de ningún tipo. Ahí no sacrificaban animales, pero sí leían la Torá, y toda la vida cívica, social, moral y religiosa de la nación pasaba por la sinagoga, de la nación judía, obviamente. Por eso es que el expulsarte de la sinagoga, además de ser obviamente física la expulsión, no puedes entrar más, la puerta está cerrada para ti, incluía el desprecio de los demás miembros de la sociedad. Se convertían en parias en todos los sentidos. Hacían una convención, juntaban a todos y les decían: fulano, fulano, fulano han sido expulsados de nuestra sinagoga. El Sanedrín mayor se reunía y les daba la noticia: tal persona, tal persona, tal persona ha sido expulsado, no tiene más que ver con nosotros en la sinagoga. A partir de ahí, todos los que eran expulsados sufrían el desprecio de los demás miembros de la sociedad. Se convertían en parias. No tenían ningún apoyo religioso, moral, económico, social, cultural, nada. Los veían literalmente como eso, como parias. No, ahí viene, no le puedes hablar, dale la espalda, déjalo. De hecho, los agredían verbalmente, se burlaban de las personas. Ahí va el que expulsaron y los agredían. Era una situación grotesca el ser expulsado de la sinagoga. Es por eso que la expulsión era tan impactante. La membresía en la congregación, quiero ligarlo con esto, no, al menos en nuestra congregación, no es el tema, solamente quiero que entienda esta parte. También incluye el riesgo de que usted sea expulsado de la congregación. ¿Por qué tenemos membresía en la iglesia? Porque el tener una membresía incluye el riesgo de que pueda ser expulsado de la congregación. Para nada practicamos el tipo manipulador que sucedía en las sinagogas. ¿Por qué era de esa manera en la sinagoga? Porque era una manera de manipular a la gente. O haces lo que yo te digo o ya ves cómo te va a ir. Nosotros en la iglesia, al menos aquí en Remanente Escogido, no lo practicamos así, de manipulación. Solamente están en riesgo de expulsión aquí en nuestra congregación aquellos que se digan miembros, pero que vivan en pecado desvergonzado, y que después de darles oportunidad al arrepentimiento, insistan en continuar pecando impenitentemente. Es en ese momento en el cual nosotros como iglesia retiramos la membresía, y de ser necesario tenemos que hablar con la congregación y decir: ten cuidado, no está poniendo el alto el nombre de Cristo. No es porque no hagas lo que el pastor quiere, es que ya tienes que hacer lo que yo te digo, llegar cuando yo te digo, lavar mi coche porque yo te digo, y no lo lavó, no, está en riesgo tu membresía. No es así. La membresía solamente es para aquellos que ponen en riesgo el nombre de Cristo sea blasfemado, o
para los que por su pecado o para los que ponen en riesgo la unidad en la iglesia con conductas y herejías destructoras. Entonces no se preocupe, pero sí es importante que lo sepa. Sí manejamos la expulsión de la congregación porque preferimos el bien de la comunidad al bien de una persona individualmente, porque cuando la comunidad está bien, el nombre de Cristo es glorificado. Sobre todo es por eso. No tenga miedo, no tenga temor, no crea que vamos a estar expulsando a diestra y siniestra. Me cae bien, me cae mal, lo expulso, no lo expulso, pero sí es bueno que usted lo tenga en mente. Además, cuando nosotros, si llegamos a tratar a algún miembro de la congregación así, lejos de tratarlos como parias, nuestro llamado según Mateo 18 es considerarlos como gentiles y publicanos. ¿Qué significa? Que los vamos a tratar como pecadores que necesitan la gracia de Dios por medio del evangelio. Que aunque digan, pero yo sí entiendo el evangelio, tu vida y tu conducta no dejan ver que entiendas el evangelio. Por eso es que te vamos a estar predicando el evangelio. No le vamos a decir ciertamente, ya no se junte, ya no le hable, él ya, háblele, pero predíquele el evangelio, porque él no entendió el evangelio, sería el llamado. De ninguna manera vamos a tratar con ningún tipo de desprecio inhumano en caso de algún día necesitar la membresía en la congregación. Pero no me vea con ojos de espantado. ¿No quiere pecar o sí? Entonces no se preocupe, me ve como, ¿nos van a expulsar? No va a pecar descaradamente. Ahora, como todos llegamos a pecar, ¿va a confesar su pecado y se va a apartar? Sí. Entonces no hay ningún problema. Ahora, para aquellos que insisten en pecar y que quieren arrastrar a los demás hacia su pecado, para ellos ya es otra situación. Pero en el tiempo de los discípulos no era así. En el tiempo de los discípulos, como te acabo de decir, el desprecio, el trato era inhumano. El Señor predijo que les habría de suceder esto, que serían separados de todo tipo de vida y prerrogativa que tenían como ciudadano judío. Sus antiguos amigos los verían peor que como a paganos. Podían perder el trabajo, su familia se apartaba de ellos, incluso perderían el privilegio de un sepulcro honorable. Cuando Lázaro muere, están todos los judíos reunidos y están elevando rezos u oraciones al Señor y Dios, y dicen, vamos a acompañar. Cuando muere una persona que es expulsada, un familiar de alguien que expulsado de la sinagoga, decían, no te pares ahí, él no tiene derecho a un sepelio honorable. Eso era lo que se estaban arriesgando los discípulos. Jesús les predijo y les dijo, ustedes van a pasar por esto y esto. Peor aún, el Señor les dijo, habrá algunos que hasta les va a costar la vida. La hora se aproxima cuando los hombres considerarán que dar muerte a un cristiano es un acto de servicio a Dios. El Señor Jesús sabía perfectamente lo que venía. Por eso le dije que el capítulo 16 es un capítulo de profecía, de predicción. El Señor Jesús sabía que el concepto de su divinidad junto con el concepto de divinidad del Espíritu Santo iba a chocar en la mente de los judíos de esa época. Si en esa época no estaban listos para recibir la doctrina de la Trinidad, menos miles de años antes, 1000 y tantos años antes, cuando Dios eligió a Israel como nación. Por eso es que la Trinidad no se da inmediatamente, Dios la va revelando paulatinamente. Y fue lo que pasó. El Señor sabía cómo iban a pensar con respecto a la Trinidad. El judío promedio iba a decir, a ver, toda mi vida he pensado, me han enseñado que hay un solo Dios. De hecho, yo hice mi bar mitzvah y ahí entendí el Shema. Oye, Israel, tu Dios uno es. Me han enseñado que solamente a Él debo de honrar y adorar. Y estos seguidores de Jesús me dicen que su Cristo es Dios y que su Espíritu Santo es Dios. Están blasfemando. El Señor Jesús sabía lo que iba a pasar. Por eso es que les dice, y hasta algunos los van a matar pensando que sirven a Dios. Porque el judío promedio, el judío no elegido, no iba a entender para nada el concepto de la Trinidad. De inmediato nos viene a la mente el apóstol Pablo, Hechos 26:9. El apóstol Pablo tenía este tipo de pensamiento. Por eso es que el Señor Jesús, por eso es que nuestro Dios no revela la Trinidad abiertamente en el Antiguo Testamento cuando crea al pueblo de Israel, o lo unifica como nación, mejor dicho, porque sabía que no iba a poder el pueblo de Israel entenderlo.
de inmediato nos viene a la mente el apóstol Pablo, que testificó igual. El apóstol Pablo está frente a Agripa. Agripa, no frente a una gripa, no, frente a Agripa, así se llamaba el cónsul, y está haciendo una defensa y le dice el rey, perdón, oh rey Agripa, quisiera que fueras cristiano como yo, menos estas cadenas. Pero Pablo en su testimonio en el versículo 9 le dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas. ¿Contra quién? Contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo, dice Pablo, era judío de judíos, fariseo de fariseos, de la tribu de... ¿Sabe por qué la frase judío de judíos? No, nada más es una reiteración. Había judíos de padre o judíos de madre, pero tú ya eras mestizo porque tu otra parte, no, de papá o mamá, no era judía. Pero cuando tú eras un judío de judíos, estabas diciendo papá y mamá y sus papás, y así me puedes rastrear. No ha habido mezcla en mi linaje. Soy judío de judíos. ¿Tú te crees mucho? Yo me creo más. Y tengo la obligación de matar a esos que están blasfemando a mi Dios. Pero cuando a Dios le plació llamarlo a los pies de Cristo y abrir su entendimiento, Pablo se dio cuenta, cayó en la cuenta de que tenemos un Dios trino. Había un dicho entre los judíos: el que derrama sangre de un malvado, de un pagano, es como si ofreciera un sacrificio. Cada vez que un judío derramaba la sangre de alguien que pensaba que blasfemaba, en ese momento decía, estoy ofreciendo mi sacrificio a Dios. En el siguiente versículo, regresa al versículo 3 de Juan 16. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre y no me conocen a mí. Los judíos en esa época, como muchas personas en la actualidad, habían creado a su propio Dios. Alteraron la imagen del Dios creador que se reveló, lo mezclaron con sus propias ideas religiosas y dio por resultado un Dios de su imaginación. No conocen al verdadero Dios, mucho menos conocen al Señor Jesucristo. Para ellos, el Señor Jesucristo siempre fue y hasta la fecha ha sido para ellos un impostor, el hijo de la mujer violada. No lo sirven, pero no tienen excusa. No pueden negarse y decir, es que yo soy judío, por eso tengo excusa. No es verdad. Ellos no tienen excusa. Ellos es la consecuencia de negarse a reconocer a aquel que envió al Padre y a aquel que fue enviado, el Hijo. Muy a pesar de haber presenciado tantas señales. ¿Por qué tenían que reconocer al Padre y al Hijo? Porque vieron señales y milagros, prodigios que autentificaron al Padre y al Hijo, al Padre como el que envía y al Hijo como el enviado, y ellos simplemente dijeron, no, te rechazo. Desde luego, como lo aclaramos la semana pasada, cuando rechazas al Hijo, rechazas al Padre y viceversa. Versículo 4, poco a poco nos vamos adentrando a nuestra enseñanza. En el siguiente versículo la vamos a ir encontrando cada vez más delineada. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había dicho. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes. Jesús vuelve a repetir el mismo pensamiento que en el versículo 1. Ya les dije estas cosas, les vuelve a decir. Nos damos cuenta que para el Señor Jesús reafirmar las ideas era de suma importancia. Jesús dice, ya se los dije, pero se los tengo que volver a decir. Para mí es importante que reafirme bien las ideas en su corazón. Ya se los he dicho, cuando sucedan las cosas no se desanimen, más bien den gloria a Dios, decía Jesús, de que se está cumpliendo mi palabra, de que se está cumpliendo la profecía. Esto es porque el maestro estaba cuidando de sus discípulos con amor. Cuando llegue la hora de la cruel realidad de que en este mundo serán aborrecidos, cuando llegue la hora de la prueba a sus vidas, los discípulos no van a tener la excusa para poder decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué nunca nadie me lo advirtió? Al contrario, el Señor con mucha anticipación les abre los ojos a la realidad y les dice que así cuando llegue el sufrimiento, lo que se va a hacer es que su fe se va a confirmar. Va a confirmar el sufrimiento, la fe en Jesús, porque van a recordar las palabras y van a caer en la cuenta de que cada una de sus predicciones se está cumpliendo. Quiero que levante su mirada y me vea. Esta parte es importante. ¿Por qué el Señor Jesús les dice todo esto? Porque Él quería que se dieran cuenta que Él ya tenía escrito, que Él ya sabía lo que iba a pasar, que se iba a cumplir exactamente lo que Él les estaba diciendo. Esto es lo que hace especial
a la palabra de Dios. Es lo que la pone aparte, en un lugar totalmente aparte, muy superior, muy por encima de cualquier otro escrito religioso o espiritual. Tú puedes decir que está el Corán, que está el libro del Mormón, que está el Necronomicron, que está cualquier otro libro espiritual o cualquier otro libro religioso. ¿Sabes por qué lo pone totalmente aparte? Porque está muy por encima. Muchos nos llaman pretenciosos a los cristianos por decir esto. Hay miles de libros religiosos. ¿Cómo te puedes pretender que este está por encima de todos? Qué orgulloso, qué pretencioso. Nos llaman orgullosos al asegurar que solamente Cristo es el camino a la salvación, y al decir que solo la Biblia es la palabra de Dios, pero no se dan cuenta que ningún otro libro en la historia de la humanidad ha sido como la Biblia. Y esto solamente es un comercial. Solamente le voy a dar un comercial. Si quiere entender más de esto, en 2 semanas vamos a empezar un estudio llamado Bibliología los días miércoles. Venga, escúchelo con nosotros o siga las enseñanzas en redes sociales. La escritura, en este aspecto, quiero que levante su mirada, me vea, se divide en tres partes. Una tercera parte de lo que tú encuentras aquí es historia. Encuentras la historia del pueblo de Israel en el libro de Hechos, en los evangelios, en el libro de Samuel, Crónicas, encuentras historia. Otra tercera parte es doctrina, leyes, conducta moral, cómo hacer, qué hacer, tipo. Pero una tercera parte más es profecía, lo que va a pasar, lo que va a suceder. Ningún otro libro religioso contiene tanto contenido, valga la redundancia, de profecía. Si acaso 1 o 2 vislumbrazos de profecía, y hasta eso. Y Nostradamus, si tú crees que Nostradamus es profecía, necesitas pero mucho, urgentemente, cosmovisión cristiana. Entonces, ningún otro libro religioso tiene tanta profecía. Casi ningún libro religioso contiene profecía, menos la tercera parte. La Biblia no solo tiene profecías, sino que se han cumplido. Han roto los límites de las probabilidades. Cuando vengas a bibliología vamos a hablar de lo que es probabilidad y estadística, y te voy a hacer ver que las probabilidades de que se cumpla tal profecía son tan grandes que tú llenas el Estadio Azteca de monedas de $1, echas una moneda de 50 centavos, lo revuelves, cierras los ojos, metes la mano y a la primera sacas la moneda de 50 centavos. Esas eran las probabilidades de que se cumpliera esa profecía. Le atinó. Hay muchísimas. Tan solo en la muerte, resurrección, crucifixión del Señor Jesús hay más de 10 profecías cumplidas con esa actitud astronómica. Por eso es que este libro solamente queda una de dos. ¿Qué casualidad? Lo escribió Dios. Sí, eso es lo que nos pone totalmente aparte. Por eso es que confiamos en este libro. Por eso es que el Señor nos dice: si se va a cumplir lo que te estoy diciendo acerca de persecución, tranquilo, iglesia, también se va a cumplir lo que te estoy hablando de bienestar. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso lo creemos, porque se cumple todo lo que el Señor dice en esta palabra. Denle un aplauso al Dios poderoso. Ahora, ¿quieres saber bien más acerca de esto? Venga los miércoles o escuche las enseñanzas del día miércoles. Por eso el Señor Jesús les dice: les estoy diciendo esto para que crean en mí, para que su fe no claudique. Cuando los discípulos se den cuenta que se cumplen las predicciones con respecto a la calamidad, ellos van a caer en la cuenta, como le dije ahorita, y van a decir: bueno, se está cumpliendo lo que me dijo que me iba a ir mal, pero también se va a cumplir lo que dijo que estaría conmigo. Señor, confío en ti, mi fe está más firme que nunca. Cuando el Señor les dice: no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes, no se refiere a las predicciones de persecución. Sabemos que ya había predicho la persecución. Tan solo en el Sermón del Monte les dijo: bienaventurados cuando los vituperen, bienaventurados cuando les vaya mal. ¿Qué pasó? Entonces, ¿se contradice la Biblia? No. Se está refiriendo al hecho de que el mundo los iba a aborrecer por saberlos escogido de entre el mundo. Que este odio en realidad es el odio reflejado contra Jesús y el Padre, que se manifiesta en los cristianos, que eran totalmente inexcusables, y que lo que provocaba el odio en el corazón del hombre era su siniestra condición.
La razón por la cual Jesús no les había aclarado todo el panorama, vaya, Jesús les está diciendo, solamente les dije una probadita, pero ahí les va todo el panorama. ¿Por qué no les dio todo el panorama al comienzo? Era que todavía no era necesario, porque en ese entonces todavía estaba físicamente con ellos. El que recibía los embates más directamente del enemigo, ¿quién era? Jesús mismo. La gente le decía, tienes demonio, ya ves, eres samaritano, tú naciste de fornicación, porque él estaba ahí. Pero él sabía que ya se iba, por eso les dijo, ahora sí les va el panorama completo. ¿Qué creen? Ya no estoy para recibir los cocolazos, ahora les toca a ustedes. ¿Cuántos dicen gracias, Dios? ¿Cómo que hay? De ahora en adelante iba a haber un cambio. Con Jesús ya crucificado, el Sanedrín iba a dirigir ahora toda su furia contra los seguidores de Cristo. El libro de los Hechos, como lo he mencionado, muestra que las profecías de Cristo se cumplieron a detalle. Ahora el Señor les dice en el versículo 5, vamos rápido, versículo 5. Yo sí quité mi separador. Versículo 5, 16:5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Hay quienes creen que hay una contradicción en este texto, o que al menos Jesús no estaba consciente. Si tú eres, vamos a ver que no es así. Sabemos que un poco antes, no vayas, en el 13:36, en el 14:5, ya les habían hecho unas preguntas al respecto. Un poco antes, cuando el Señor Jesús todavía no abría bien el panorama de los discípulos, todavía no les decía que iba a partir, ya unos de sus discípulos le habían preguntado. En el 13:36 Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? En el 14:5 Tomás le dice, no, ¿cómo vamos a saber a dónde ir si no sabemos dónde estás tú, Señor? Pero estas preguntas, ¿por qué el Señor ahora hace este reclamo y por qué no toma en cuenta las preguntas anteriores? Porque estas preguntas habían nacido de una concepción tosca y literal de la partida de Cristo. Vaya, ellos pensaban, ¿a dónde va? ¿Con los griegos? ¿O va a la sinagoga? ¿O va a la tienda por las tortillas? O sea, ellos pensaban que hablaba literal y físicamente, ya me voy. En ningún momento sus mentes dijeron, se va al cielo, va al Padre, va a prepararme lugar. No, ellos pensaban nada más físicamente. Aún no entendían nada de lo espiritual cuando le hicieron las primeras preguntas. Ya después el Señor les da la explicación más amplia. Les indica con claridad que no se dirigía a otro lugar en la tierra. Les dice, voy al Padre. Les dice que mi retorno al Padre debe de llenar sus corazones de gozo, y que cuando llegue al Padre les enviaré al Espíritu Santo. Este era el momento adecuado para que los discípulos tomaran parte en el asunto y empezaran a profundizar. Era el momento adecuado para que hicieran preguntas. Señor, ¿qué significa esto para ti? Si ellos hubieran entendido lo espiritual, hubieran empezado a preguntar, Señor, ¿anhelas regresar con tu Padre? ¿Cómo era la gloria que tenías con el Padre? ¿Cómo va a suceder esto, maravilloso Dios? Son el tipo de preguntas que Jesús esperaba. Pero es más, ni siquiera hubo interés acerca de la enseñanza, ni siquiera tuvieron el interés. Oye, Señor, ¿cómo dices que se llama espíritu qué? ¿Cómo nos va a consolar? Nada. Ellos no hablaron nada acerca de las palabras de Jesús. El Señor pone al descubierto esta situación, porque el silencio de los discípulos no era por ignorancia, era por egoísmo. Estaban tan ensimismados, tan metidos en sus propias preocupaciones personales, sobre todo una, ¿qué voy a hacer sin Jesús? ¿Qué me va a pasar si se va Jesús? Y si Jesús no está, ¿cómo nos va a ir? Y si Jesús no está, ¿qué va a pasar con nuestra fama? Y si Jesús no está, ¿quién va a hacer los milagros? Y si Jesús no está, ¿quién va a recoger? ¿Cómo nos van a dar ofrenda? A Jesús es a la que Susana y María y las demás le daban el dinero. Y si ella no está, si Él no está, ¿quién nos va a dar dinero? Estaban tan ensimismados en sus problemas que se olvidaron de todos los demás. Sus sentimientos los traicionaron al grado de que se volvieron egoístas por completo. Podemos darnos cuenta que los restos del pecado todavía estaban presentes en ellos. Se manifestó en egoísmo, y esos restos siempre van a estar presentes en los redimidos. Algo tenemos que hablar a favor de los discípulos. Ellos todavía no estaban redimidos por completo por el sacrificio de Cristo. Nosotros sí, pero no significa que después de estarlo, después de la redención, el egoísmo se fue por completo. Vemos a un Pedro
convenencieramente egoísta en Gálatas 2:11. Vaya a Gálatas 2:11. ¿Por qué ninguno de los discípulos les preguntó nada? Porque estaban de egoístas. Y el versículo siguiente nos lo confirma, pero ahorita vamos allá. Gálatas 2 del 11 al 13. Pero pastor, todavía no estaban redimidos por completo. Ok, tienes razón. Pero ¿qué pasó después de que Cristo resucita, envía al Espíritu Santo, ellos nacen de nuevo? Pedro se levanta y da un discurso tremendo en Pentecostés, en Hechos 2, 3,000 personas son añadidas, a la iglesia. Y tiempo después, años después, el apóstol Pedro se porta convenientemente egoísta. ¿Cómo? Lo leemos en el 2 del 11 al 13. Mas les hago, acá. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo les está diciendo a los Gálatas: oigan, ¿qué creen? Yo tuve una broncota con Pedro en Antioquía. Le resistí cara a cara, lo regañé de frente, no anduve hablando de él. Me paré enfrente de él y en su cara le dije que era digno de condenar, porque antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, que son los judíos, comía con los gentiles. Traducción: cuando no había ningún judío presente, Pedro le entraba las carnitas con singular alegría. Éntrale, papá. Señor del firmamento, bendice esto y éntrale y vamos a comer carnitas. Pero llegaban los judíos y Pedro, échate uno de buche con pancita. ¿Perdón? ¿Yo? ¿Yo no como carnitas? ¿Yo soy judío? ¿Y qué pasó? Que el apóstol Pablo se da cuenta de la situación y dice: nada más estás pensando en ti, Pedro. Estás de egoísta, estás viendo por tu propio bien. Quieres quedar bien con unos y después quieres quedar bien con otros. Y en tu simulación ya estás arrastrando a Bernabé y a otros contigo. No es correcto lo que estás haciendo, Pedro. ¿Cómo crees que? Y fíjate, el apóstol Pedro siendo disciplinado, siendo llamada la atención. Nosotros que no somos nadie, nadie se puede meter en nuestras vidas. Esto no es una excusa para actuar egoístamente. Al contrario, esto es un llamado para tomar tu cruz y seguir al Señor, aun cuando sabemos que eso implica morir al yo. Algo que Pedro, por la gracia de Dios, pudo hacer. Segunda de Pedro 3:15. ¿Sabes que el apóstol Pedro lo entendió? Se dio cuenta, se arrepintió. Y años después, cuando el Espíritu Santo le inspira la segunda carta universal, Pedro habla de Pablo, pero no pone y éramos amigos inseparables. No escribió eso de Pablo. Pedro tampoco escribió mal de Pablo, pero no le hagan caso al chaparrito pelón ese. Muchos creen que Pablo era un hombre que no tenía presencia física. Él mismo los dice a los corintios, que era calvo, de una nariz prominente, cabello rojizo, barba rojiza. Es el promedio, la estimación que se da. Y no dice, no le hagan caso al chaparro pelón ese, no. Pedro habla de los escritos de Pablo y le dice: Pablo, mis respetos. Traducción, ¿o qué te quiero llevar con esto? Que Pedro entendió que estaba siendo egoísta, se arrepintió y reconoció por la gracia de Dios en él. Segunda de Pedro 3:15 dice: y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también, ¿quién dice? Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, hasta ahí nada más. Pedro no solamente le llama mi amado hermano Pablo, sino que dice, oigan, ¿y saben qué? Las cartas que él escribe, sabiduría de lo alto. Ahí, ¿de verdad quieres algo macizo para comer? ¿Quieres un bistecito? Refínate el libro de los Romanos. Cuando lleguemos al libro de los Romanos, Dios quiera. Por la actitud egoísta es que el Señor se queja amargamente y les dice: ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Esto nos lo confirma el versículo 6. Regresa a Juan 16:6. Jesús se da cuenta y les dice: antes, porque les he dicho todas estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Por eso nadie me pregunta nada, porque están metidos en su propia tristeza egoístamente y no me preguntan nada. Jesús había hablado acerca de que se iba, pero los discípulos
se centraron en el hecho de la partida, en lo que pensaban que iba a suceder con ellos por esta partida. Por eso es que nunca prestaron suficiente atención a la naturaleza de esa partida y a lo que él había dicho que significaba para ellos y para él mismo. Por eso el pesar se había apoderado de los corazones de los discípulos, y a pesar de todas las razones que presentó Jesús de consuelo en el capítulo 14, a pesar de las instrucciones y advertencias del capítulo 15, los discípulos todavía ven la partida de Jesús como la pérdida de su maestro. Por eso les dice en el versículo 7, con este vamos a coronar ya: pero les voy a decir la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá a ustedes, mas cuando me vaya, yo les enviaré al Espíritu Santo. En este versículo llevamos al cenit de nuestra enseñanza del día de hoy. Aquí Jesús expresó claramente lo que les había venido sugiriendo a los discípulos desde antes. Ya les había dicho a los discípulos que su partida tenía varios propósitos. Les dijo: oigan, yo me voy porque les voy a preparar lugar junto al Padre. Yo me voy, pero ustedes van a realizar obras más grandes, no milagros físicos, el milagro del nuevo nacimiento. Yo me voy, pero va a venir el Espíritu Santo, y el conocimiento que tienen ahorita es nada, porque Él va a tomar de lo mío, lo del Padre, y les va a enseñar muchísimo más. Pero para los discípulos no era claro que la partida del maestro era para su mejoría. Una vez más, los discípulos solamente veían el aquí y el ahora. No tenían la perspectiva correcta de toda la situación. En específico, no se daban cuenta lo que significaba que Jesús partiera. No pasaban de lo natural a lo espiritual, ni en esa ni en ninguna otra área. No entendían que la partida de Cristo significaba el triunfo de la misión redentora en la tierra. Ellos pensaban que el hecho de que Cristo muriera y se fuera era un fracaso, era un obstáculo para su modo de vida. No entendían todavía lo que les dijo Jesús: les conviene que yo me vaya. No entendían que les conviene que se vaya para que el Espíritu Santo llegue. El Señor no les explica por qué es necesario que Él se vaya para que el Espíritu Santo venga. Nosotros sabemos, a la luz de la revelación completa, que era necesario que el Señor se fuera. Era necesario que primero muriera y resucitara para poder lograr méritos redentores. Y una vez es que tuviera esos méritos redentores, el Espíritu Santo viene y los aplica a nuestras vidas. Gálatas 4, del 4 al 6. Todas las veces que leía someramente este versículo, yo decía: ¿por qué me va a convenir que Jesús se vaya? ¿Cómo puede decir eso? Tampoco tenía los ojos abiertos a la verdad. A nosotros también nos convino que el Señor Jesús se vaya, se haya ido, haya muerto por nosotros, haya resucitado. Pero Él no es el que aplica la redención. ¿Quién la aplica? El Espíritu Santo. Gálatas 4, del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, vaya, Dios ya tenía todo bien escrito, el Padre lo planeó. Dios envió a su Hijo. Aquí vemos la Trinidad, el Padre enviando al Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir, para morir y resucitar por los elegidos, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, a fin de que ahora sí podamos ser hijos de Dios. Dice el versículo 6: y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones, ¿a quién? Al Espíritu de su Hijo, el cual clama desde nosotros: papá, papito. Es lo que significa Abba Padre. Traducción: el Espíritu Santo no puede aplicar méritos si no hay méritos para aplicar. En consecuencia, a menos que Jesús muriera, resucitara y fuera al cielo, el Espíritu Santo no podía venir y aplicar lo que Jesús ganó en su muerte y resurrección, y no podríamos ser salvos. Entonces, ¿nos conviene que Jesús se haya ido? Sí, sí nos conviene. La parte en la cual nos vamos a centrar, con esto vamos a terminar ya, es la palabra que dio vueltas en mi corazón mucho tiempo: conviene, les conviene. Subraya ahí en su Biblia: les conviene.
Es una palabra griega, sumfero. Se traduce como necesario. De hecho, la Reina Valera 1602 no dice les conviene, dice es necesario que yo me vaya. La palabra conviene se traduce también como necesario, provechoso. Escuche bien, lo mejor, lo que conviene. Muchas veces creemos en la soberanía de Dios, pero solamente lo hacemos intelectualmente. Cuando es en la práctica, muchos dejamos de creerlo. Llegamos a olvidar que Dios sabe qué es lo que nos conviene, que si pasamos por cualquier situación, la que sea, agradable o no, es necesario pasar por esa situación, porque Dios sabe qué es lo mejor, qué es lo que conviene a nuestras vidas, y eso es ser como Cristo. No se vaya por la tangente. ¿Qué es lo que me conviene? Ser como Cristo. Eso es lo que le conviene a un hijo de Dios. Olvidamos prontamente nosotros como los discípulos quién tiene el control de nuestra vida. Olvidamos que Dios nunca hace nada por error. Olvidamos que en Dios no hay accidentes. Olvidamos que siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si no fuera así, si Dios no tuviera el control, si Dios no supiera lo que nos conviene, todo sería un accidente. No habría seguridad en el mundo. Todo estaría a la deriva. No había propósito, significado. Nada importaría. No habría más que unos breves años de vida aquí. Disfrútalos lo más que puedas porque te vas a morir. Eso es lo que cree la gente que no sabe que Dios es real. Sin embargo, sabemos que Dios es real, que Dios formó todo con propósitos, que en Dios no hay casualidades, que todo, absolutamente todo lo que pasa tiene una razón y un significado profundo, y esa razón y ese significado es: te conviene ser como Cristo. Pero muchas veces se nos olvida y pensamos, sí, la soberanía de Dios, la responsabilidad, oh, yo lo creo, y cuando te toca vivir las situaciones, estás como los discípulos. En lugar de decir, Señor, gracias, me conviene porque me estás haciendo a la imagen de Cristo. Eso es lo que nos conviene. Entender que todo está perfectamente controlado por Dios, que Dios tiene todo ordenado para tu vida, para tu conveniencia. Descarta por completo conceptos que muchos todavía arrastramos del paganismo. ¿Qué suerte tuve? No existe la suerte. Es que hubo un accidente. No hubo un accidente, hubo un incidente divino. Qué casualidad encontrarnos aquí, hermano. No es casualidad, Dios lo puso ahí. Qué fatalidad, fue algo fatal. La fatalidad es ciega. El destino está escrito para tu vida. La fortuna, nada de eso es realidad. Cuando tú entiendes que Dios tiene el control completo del universo, tú dejas de creer en todas esas tonterías. Proverbios 16:33. Ahí es donde vamos a terminar, entendiendo que todo nos conviene. Jesús lo dijo: les conviene que yo me vaya. Y nosotros no entendemos que Dios hace todo para nuestra conveniencia. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. El proverbista está diciendo: tú crees que la suerte la tiene. Eran unos dados. ¿Por qué dicen el regazo? Porque se ponían el efod y echaban los dados aquí y que cayeran y a ver qué te salía. Y el proverbista dice: tú podrás echar los dados aquí en tu regazo, pero ¿sabes quién tiene la decisión de lo que va a pasar, de lo que va a salir ahí? Dios. Dios tiene el control. Hay una gran diferencia entre la fatalidad, el destino, la fortuna, la suerte, etcétera, y Dios y la voluntad perfecta de Dios. La diferencia la vimos en la mañana y la clave es el carácter personal de Dios. Dios se interesa profunda, íntima, personalmente por nosotros. La fortuna es ciega, la suerte no ve, el destino no habla, son fuerzas impersonales. Pero Dios está interesado en ti y en mí, en lo que más nos conviene, que es ser como Cristo. Hasta que tú entiendas que lo que más te conviene es ser como Cristo, tú te vas a vivir quejando de todo lo que te pasa. Pero cuando tú entiendas y digas:
Es que me están haciendo a la imagen de Cristo, y lo que más me conviene es ser como Cristo. Ahora sí, todo lo que te suceda a tu alrededor vas a decir: gracias, Dios. El destino es ciego, Dios todo lo ve. La fatalidad es impersonal, Dios es un padre. La fortuna no tiene voz, Dios nos habla continuamente. No hay fuerzas impersonales, no hay fuerzas ciegas actuando en la historia de la humanidad. Siempre es Dios en perfecto control de todo. ¿Se acuerda? Ya estamos ligando la enseñanza de la mañana. Todo lo que pasa en el mundo es por la perfecta voluntad de Dios. Estamos en un universo gobernado por Dios. No tiene lugar aquí acontecimientos fortuitos. La casualidad no existe. La probabilidad solamente es una palabra que utilizamos para poder describir las posibilidades matemáticas. La probabilidad de que no, esa es una palabra para que veas con matemáticas cómo suceden las cosas, pero por encima de la probabilidad está Dios controlando todo. La frase, muy tonta frase, el universo conspira a tu favor, solamente es basura motivacional. El universo no conspira nada, el universo es creación. El que tiene todo perfectamente controlado es Dios, para tu conveniencia ser como Cristo. Eso es así. Un discípulo que va madurando en su caminar con el Señor sabe perfectamente que todo lo que le pasa, todo absolutamente, aunque no siempre lo entienda, aunque no siempre le guste, aunque a veces sean consecuencias por desobedecer, aún así sabe que todo lo que le está pasando en su vida le conviene, porque lo que más desea un discípulo en esta vida es ser como Cristo. Y si tú no deseas ser como Cristo, yo sí pongo en duda tu discipulado y sí pongo en duda tu cristianismo, porque lo que más desea un cristiano es que ser como Cristo. Y todo lo que sucede a tu alrededor dices: gracias, Dios, aunque es mi consecuencia de mi pecado, de mi pero tú lo estás usando y me conviene, porque me estás haciendo a la imagen de Cristo. Cierre sus ojos. Vamos a terminar y vamos a orar. Y vamos a reconocer que el control del universo lo tiene nuestro Señor, que no hay fuerzas ciegas ni impersonales, y que el control del universo lo ejerce para nuestra conveniencia. Pero lo que más nos conviene es ser como Cristo. Nunca confunda esta enseñanza. No te conviene alguna amistad, Dios te la va a quitar. No te conviene prosperidad, Dios no va a dejar que seas próspero. Así de fácil. Sabe que muchos de nosotros nos volveríamos locos con el dinero y que nos vamos a perder, por eso Dios dice no. Ahora, no significa que no puedas alinear tu cosmovisión en la mayordomía, y entonces tal vez Dios sí quiera prosperarte, pero si no, no te conviene. Si sabe que no te conviene una relación, si sabe que no te conviene un trabajo, si sabe que algo no te conviene, Dios lo va a quitar y va a permitir solamente lo que te conviene. ¿Y cuál es tu conveniencia? Nunca lo olvides: ser como Cristo. Esto es base. Lo vimos en la mañana. Nuestra cosmovisión es cristocéntrica y parte en Dios. Esto es cosmovisión, lo que acabamos de entender ahorita, ya aplicada directamente en una enseñanza, ya aplicada directamente de una predicación expositiva. Entiende, amado hermano, hermana, Dios está obrando cada una de las situaciones, cada uno de los acontecimientos en tu vida para tu conveniencia. Dios está obrando a tu favor, no el universo. Dios está obrando, no conspirando, obrando a tu favor para que seas como Cristo, porque ser como Cristo es lo que los cristianos más anhelamos. Por eso los primeros perseguidos por Cristo decían: soy cristiano, soy su esclavo, quiero ser como Él. Pero si tú ni siquiera tienes el anhelo de ser como Cristo, entonces ahí sí ya tenemos un verdadero problema. Necesitas escuchar el evangelio, entender que eres pecador, rendir tu vida a los pies de Cristo y decirle: Señor, dame sentido y propósito, dirección a mi existencia. Cierre sus ojos, vamos a orar y a decirle: Señor Jesucristo, Espíritu Santo, Padre de misericordia, ese Dios maravilloso trino que se involucró en nuestra creación, que se involucró en nuestra salvación y que está involucrado por completo en nuestra vida diaria. Tú tienes el control del universo, Señor. El Espíritu Santo guía nuestros pasos para que seamos como Cristo. Aquí vemos al Dios trino actuando en nuestra vida. Gracias, Señor, porque al final de cuentas todo redundará para tu gloria, pues
Qué mejor manera de glorificarte que ser como tu Hijo Jesucristo. Qué mejor manera. Los gritos, los saltos, los cánticos no son la verdadera alabanza y adoración. Una verdadera alabanza, una verdadera adoración, una verdadera gloria a tu nombre es que seamos a la imagen y semejanza de Jesucristo. Gracias, Dios. Te rogamos que abras nuestro panorama. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos des esa cosmovisión bíblica, que entendamos que todo lo que sucede a nuestro alrededor nos conviene, que tú estás haciendo las cosas para nuestra mejor conveniencia, para lo que mejor para nuestras vidas, perdón. Tú estás haciendo lo mejor para nosotros, porque tú quieres que seamos como Cristo. Y nosotros te decimos, Señor, anhelamos ser como Cristo. Mi Dios, si alguna persona no anhela ser como Cristo, te ruego que hables a su vida, que golpees fuertemente su corazón. Y aquí es donde agradecemos tener un Dios monergista que no va a pedir permiso, que va a trabajar unilateralmente. Habla fuertemente a su corazón, arrástralo con cuerdas de amor, átalo y llévalo a tus pies, y que lo que más anhele a partir de ahora sea ser como Cristo, y que entienda que lo que empiece a suceder a su alrededor es porque tú lo estás llevando a anhelar ser como Cristo. Y los que ya anhelamos ser como Cristo te decimos, gracias, Dios, gracias por todo lo que sucede en nuestras vidas, porque nos conviene lo que nos está pasando, es lo mejor para nuestras vidas, aunque no siempre lo entendemos, aunque muchas veces nos duele,